Bienvenidos hoy, vamos a cubrir temas importantes como los concilios ecuménicos de la Iglesia, especialmente el Concilio de Constantinopla, y las controversias teológicas que surgieron de estos eventos históricos. Exploraremos cómo estas reuniones de obispos, organizadas bajo la autoridad de emperadores, fueron cruciales para definir la doctrina cristiana y condenar lo que se consideraba herejía. También analizaremos el impacto del famoso credo de Nicea y las consideraciones sobre la divinidad del Espíritu Santo que se abordaron en estos concilios. Acompáñennos en este apasionante viaje histórico y teológico. Los concilios ecuménicos fueron reuniones de obispos que se convocaban generalmente bajo la autoridad de un emperador. Estos encuentros tenían como objetivo principal debatir y aclarar cuestiones doctrinales complejas dentro del cristianismo, así como condenar las herejías que surgían en la Iglesia. Estos concilios son fundamentales para entender la evolución y la consolidación de las creencias ortodoxas tradicionales que hoy conocemos en la Iglesia Católica. El primer concilio ecuménico fue el Concilio de Nicea, que se celebró en el año 325 d.C. y fue convocado por el emperador Constantino con la finalidad de abordar la controversia arriana, una doctrina que cuestionaba la divinidad completa de Jesús. En este concilio se formuló el credo de Nicea, que declaraba que Jesucristo era de la misma sustancia que Dios Padre, estableciendo una base importante para la doctrina cristiana ortodoxa. Estos concilios también tuvieron un componente político significativo. Al estar bajo el amparo o la influencia directa de los emperadores, las decisiones tomadas en los concilios no solo tenían implicaciones religiosas, sino también implicaciones sociales y políticas. Las conclusiones alcanzadas en los concilios a menudo se imponían con el respaldo del poder estatal, lo que reflejaba la estrecha relación entre la Iglesia y el Estado en la antigüedad. A lo largo de la historia, se celebraron 7 concilios ecuménicos principales, cada uno abordando diversos problemas teológicos y disciplinarios. Estos eventos incluyeron la definición de conceptos tan fundamentales como la naturaleza de Cristo, la relación entre las 3 personas de la Trinidad, y la autoridad de la Iglesia en asuntos de fe y moral. El impacto de estos concilios se extiende hasta nuestros días, ya que las discusiones y decisiones que surgieron de ellos ayudaron a formar el núcleo de lo que se considera la doctrina ortodoxa del cristianismo. Por ello, entender los concilios ecuménicos es esencial para cualquier estudio profundo de la historia de la Iglesia y sus doctrinas. El Concilio de Constantinopla fue convocado por el emperador Teodosio en el año 381 d.C., con el propósito de abordar y resolver varias controversias doctrinales que se habían acumulado tras él. Concilio de Nicea. Uno de los puntos centrales del Concilio de Constantinopla fue la necesidad de clarificar la naturaleza del Espíritu Santo, que hasta entonces había sido una figura menos definida en la doctrina oficial de la Iglesia. Entre las principales controversias tratadas se encontraba la condena del apolinarismo, una herejía que sostenía que Jesús tenía un cuerpo humano, pero su mente era completamente divina. Esta visión fue rechazada porque comprometía la plena humanidad de Jesús, un punto crucial para la doctrina cristiana respecto a la encarnación y la redención. Otra herejía significativa abordada en Constantinopla fue el arrianismo. Los arrianos creían que Jesús era un ser creado por Dios y, por ende, no era completamente divino en igualdad con el Padre. Esta creencia había causado divisiones profundas dentro del imperio y entre los creyentes, dado que socavaba la declaración de Nicea sobre la consubstancialidad de Jesús con el Padre. Teodosio, buscando una unidad doctrinal que fortaleciera tanto la Iglesia como su propio imperio, convocó a los obispos para reafirmar y expandir el credo de Nicea. El Concilio de Constantinopla no solo confirmó la divinidad del Espíritu Santo, integrándolo plenamente en la Trinidad, sino que también reforzó la condena de las doctrinas heréticas, estableciendo así una base más sólida y uniforme para la fe cristiana ortodoxa. Además, se tomaron importantes decisiones administrativas, tales como elevar el estatus del obispo de Constantinopla al mismo nivel que el del Papa, reforzando la estructura jerárquica de la Iglesia. En resumen, el Concilio de Constantinopla fue un momento crucial en la historia de la Iglesia que no solo resolvió cuestiones teológicas fundamentales, sino que también consolidó el poder y la unidad del cristianismo en el Imperio Romano bajo la autoridad de Teodosio. Antes de profundizar en el Concilio de Constantinopla, es crucial entender el contexto que estableció el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325 d.C. Este fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana y tuvo un impacto significativo en la formación de la doctrina cristiana. El Concilio de Nicea fue convocado con el propósito de abordar y resolver la controversia del arrianismo, una herejía que sostenía que Jesús, aunque divino,
no era de la misma esencia que Dios Padre, sino una creación de Dios. La cuestión central del debate giraba en torno a la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Para resolver esta disputa teológica, los obispos reunidos en Nicea formularon el Credo de Nicea. Este credo afirmó categóricamente la creencia de que Jesús era consubstancial con el Padre, es decir, de la misma esencia o sustancia. En otras palabras, Jesús no era una creación de Dios, sino que compartía la misma divinidad que el Padre. El Credo de Nicea esbozó las bases de lo que se convertiría en la doctrina ortodoxa sobre la Trinidad. Aunque el concepto no fue completamente desarrollado hasta el Concilio de Constantinopla y otros posteriores. Este credo no solo unificó la Iglesia bajo una sola declaración de fe, sino que también condenó y excomulgó a quienes sostenían puntos de vista arrianos. El impacto de este concilio fue profundo y duradero. Sentó el precedente para cómo la Iglesia abordaría las disputas doctrinales futuras y cómo los concilios ecuménicos serían utilizados como un medio para establecer la ortodoxia y condenar la herejía. La influencia del emperador Constantino también subrayó el papel central que los emperadores jugarían en los asuntos de la Iglesia, marcando una peligrosa mezcla de autoridad religiosa y poder político. Entender el Concilio de Nicea es fundamental para apreciar plenamente las deliberaciones y decisiones que se tomaron en Constantinopla, así como la evolución de las creencias teológicas que seguirían modelando la Iglesia cristiana durante siglos. Tras el Concilio de Nicea, surgieron varias herejías que desafiaron la ortodoxia emergente de la Iglesia. Una de las herejías más notables fue el arrianismo, cuyo principal defensor, Arrio, argumentaba que Jesús era un ser creado por Dios Padre y no compartía su esencia divina completamente. Según los arrianos, Cristo tuvo un comienzo, y aunque podía ser descrito en términos divinos, no era Dios en el sentido absoluto como el Padre lo era. Otra herejía significativa fue el apolinarismo, promovida por Apolinar de la Odisea. Este pensador sostenía que, aunque Jesús poseía un cuerpo humano, su mente y su alma eran completamente divinas. En otras palabras, Apolinar afirmaba que Jesús no era verdaderamente humano en su totalidad, sino más bien una especie de entidad divina revestida en carne humana. Esto significaba que la plena humanidad de Jesús era negada, un punto de vista que fue percibido como peligroso para la doctrina de la encarnación. Ambas herejías fueron objeto de intensos debates y controversias dentro de la Iglesia. Y finalmente, tanto el arrianismo como el apolinarismo fueron condenados. Los concilios ecuménicos posteriores, como el de Constantinopla en 381 d.C., reafirmaron las conclusiones de Nicea y condenaron oficialmente estas doctrinas, fortaleciendo así la ortodoxia cristiana en contra de estas interpretaciones divergentes. Sin embargo, el Concilio de Constantinopla fue un momento crucial para definir y expandir el credo de Nicea, introducido previamente en el año 325 d.C. por el emperador Constantino. Este concilio enfrentó directamente la ambigüedad que había quedado en Nicea respecto al Espíritu Santo. Mientras Nicea mencionaba al Espíritu Santo de manera somera, Constantinopla decidió tomar cartas en el asunto, estableciendo una descripción más nítida y explícita de su naturaleza. La declaración principal de este concilio fue que el Espíritu Santo es plenamente Dios, coeterno con el Padre y el Hijo. Esta expansión vino como respuesta a las varias herejías y controversias que se habían suscitado desde Nicea, especialmente la negación de la divinidad del Espíritu Santo por parte de ciertos teólogos de la época. Según el nuevo credo revisado, el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que procede del Padre, con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Él habló por los profetas. Esta ampliación fue monumental porque elevó la estatura del Espíritu Santo al nivel del Padre y el Hijo, consolidando la doctrina de la Trinidad que conocemos hoy en día. Todos ellos deberían ser adorados y glorificados conjuntamente. Este añadido fue significativo por varias razones. No solo clarificó la posición del Espíritu Santo en la teología cristiana, sino que también reafirmó la base trinitaria de la fe, estabilizando así un frente unido contra las herejías que intentaban fragmentar la Iglesia. Además, el credo revisado introdujo otros elementos como la mención explícita de una Santa Iglesia católica y apostólica y el reconocimiento de un bautismo para la remisión de los pecados. Estas inclusiones también reflejaron el deseo del concilio de mantener una estructura uniforme y ortodoxa en la doctrina y la práctica eclesiástica. En conclusión, la expansión del credo en el Concilio de Constantinopla no solo clarificó y fortaleció la fe trinitaria, sino que también proporcionó un mayor sentido de cohesión y uniformidad para la Iglesia, algo que iba a influir profundamente en la cristología y eclesiología futura. Uno de los debates más acalorados durante el Concilio de Constantinopla giró en torno a la divinidad del Espíritu Santo y su relación con el Padre y el Hijo. Este tema no había sido abordado en profundidad durante el Concilio de Nicea, donde el Espíritu Santo solo fue mencionado brevemente. En Constantinopla, esta cuestión ganó mayor relevancia debido a la proliferación de diferentes creencias y herejías dentro de la Iglesia.
Algunos líderes eclesiásticos, conocidos como los neumatomacos o luchadores contra el Espíritu, sostenían que el Espíritu Santo no era completamente divino y que su estatus no debía equipararse al del Padre y el Hijo. Argumentaban que solo el Padre era plenamente Dios y que tanto el Hijo como el Espíritu Santo eran subordinados a él. Esta postura fue enfáticamente rechazada por otros miembros influyentes del clero, como el Papa Dámaso I y el emperador Teodosio. Durante el concilio, se reafirmó la absoluta divinidad del Espíritu Santo, subrayando que Él es plenamente Dios, igual en esencia al Padre y al Hijo. El credo revisado de Constantinopla, que es el mismo que se recita hoy en muchas tradiciones cristianas, refleja esta afirmación, declara que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que procede del Padre y que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Esta declaración fue crucial para la Iglesia, ya que no solo defendía la unidad y coigualdad de las tres personas de la Trinidad, sino que también reforzaba la noción de que cualquier negación de la divinidad del Espíritu Santo era herética. Así, el Concilio de Constantinopla no solo aclaró un punto teológico importante, sino que también reforzó la doctrina trinitaria que forma parte del núcleo del cristianismo ortodoxo. El Concilio de Constantinopla tuvo significativos impactos en la Iglesia cristiana que perduran hasta nuestros días. En primer lugar, este concilio revisó y expandió el credo de Nicea, dándole una forma más detallada y completa que ahora incluía una declaración explícita sobre la naturaleza divina del Espíritu Santo. Esta modificación significativa marcó un paso importante en la definición de la Trinidad y la comprensión ortodoxa de la naturaleza de Dios. Además de la revisión del credo, el Concilio de Constantinopla abordó una serie de cuestiones doctrinales y disciplinarias cruciales. Uno de los decretos más notables fue la elevación del estatus del obispo de Constantinopla, otorgándole una posición de igualdad con el Papa de Roma. Hasta ese momento, el obispo de Constantinopla había sido subordinado al Papa, pero el concilio decidió que ambos debían tener la misma dignidad y autoridad en la jerarquía eclesiástica. Esta decisión reflejaba no solo el creciente poder y la importancia de Constantinopla como capital del Imperio Romano de Oriente, sino también la necesidad de una mayor cohesión y concordia entre las diferentes sedes patriarcales. El concilio también emitió varios cánones o decretos doctrinales que condenaron y prohibieron varias herejías como el arrianismo y el apolinarismo. Estos cánones no solo reafirmaron las doctrinas tradicionales establecidas en Nicea, sino que también establecieron normas claras para la enseñanza y la práctica dentro de la Iglesia, buscando así eliminar las divisiones y reforzar la unidad doctrinal. En resumen, el Concilio de Constantinopla no solo fortaleció y clarificó las creencias fundamentales de la fe cristiana, sino que también instituyó cambios significativos en la estructura y la autoridad de la Iglesia, asegurando su influencia y coherencia en generaciones futuras. El Concilio de Constantinopla de 381 DC no solo reafirmó la doctrina establecida en el Concilio de Nicea, sino que también enfrentó y resolvió muchas de las controversias teológicas que habían surgido desde ese momento. Este concilio marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, ya que estableció una versión revisada del credo, ahora conocido como el credo niceno-constantinopolitano, que sigue siendo un documento central de la fe cristiana hoy en día. La reafirmación de la doctrina oficial sirvió para consolidar las creencias ortodoxas y contrarrestar diferentes herejías, como el arrianismo y el apolinarismo, las cuales habían cuestionado la naturaleza de Jesús y del Espíritu Santo. La condena de estas herejías no solo fue una declaración teológica, sino también una medida política, ya que reforzó la unidad del imperio bajo una fe común. Además de las resoluciones sobre la naturaleza divina de Jesús y el Espíritu Santo, el concilio también abordó la estructura organizativa de la Iglesia. Se destacó especialmente la elevación del estatus del obispo de Constantinopla, quien fue declarado igual en dignidad al obispo de Roma, el Papa. Esta decisión fue un indicativo del poder cada vez mayor que la Iglesia Oriental iba a ejercer en los asuntos tanto religiosos como políticos. A partir de este concilio, la Iglesia comenzó a jugar un papel más predominante en la vida social y política de la época. La aplicación de la ortodoxia cristiana se convirtió en una cuestión de Estado bajo el mandato del emperador Teodosio. El desacuerdo con las doctrinas establecidas por el Concilio de Constantinopla fue considerado una infracción grave. Esto sentó las bases para una iglesia cristiana cada vez más totalitaria, donde la disidencia podía ser severamente castigada. Esta consolidación y expansión del poder de la iglesia no solo unificó doctrinalmente a los creyentes, sino que también marcó el inicio de una era en la que la Iglesia y el Estado estaban estrechamente entrelazados. Las resoluciones del Concilio de Constantinopla no solo definieron el credo cristiano, sino que también establecieron una estructura de poder que influiría en la vida de las personas durante siglos. A medida que avanzamos en el desarrollo de la teología cristiana,
Es evidente que nos alejamos gradualmente del monoteísmo puro que caracterizaba los primeros días del cristianismo. Los concilios ecuménicos, en su esfuerzo por definir y consolidar doctrinas, introdujeron conceptos y controversias que transformaron la fe de maneras profundas e inesperadas. Jesús, conocido por sus enseñanzas simples y claras sobre Dios y el reino, podría haber encontrado difíciles de comprender muchas de las decisiones y doctrinas que surgieron de estos concilios. La introducción de la Trinidad y la expansión del credo de Nicea en Constantinopla, incluyendo la divinidad del Espíritu Santo, representaron cambios significativos y complejos en la comprensión de la naturaleza de Dios. Si Jesús hubiera estado presente como observador en estos concilios, podría haberse sentido consternado al ver cómo su mensaje fue reinterpretado y evolucionó con el tiempo, a menudo en direcciones polarizadas y llenas de disputas. Es probable que hubiera experimentado una mezcla de sorpresa y desazón ante la profunda transformación de sus enseñanzas originales por los gentiles siglos después de su tiempo en la tierra. En última instancia, estas innovaciones y divisiones dentro de la fe cristiana reflejan tanto la adaptación de la religión a nuevos contextos como los esfuerzos continuos de la Iglesia por mantener la ortodoxia frente a diversas interpretaciones. La tensión entre la preservación de la pureza doctrinal y la necesidad de evolución para abordar nuevas realidades ha sido una constante a lo largo de la historia cristiana. Recapitulando, hemos cubierto los concilios ecuménicos y su impacto en la teología cristiana, especialmente el Concilio de Constantinopla,